Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, para nosotros es un placer, un honor estar juntamente con ustedes, poder compartir nuestros estudios que lo hacemos cada lunes y cada viernes, ¿no? Sean eh, bienvenidos a este nuevo estudio y también tengan las bendiciones, los saludos de mis hermanos que nos encontramos ahora en Zoom. Hay hermanos que estamos reunidos los días lunes y los días viernes para juntamente poder reflexionar, memorizar, estudiar la palabra de Dios. Y en este lunes abriendo un nuevo tema, una nueva lección en este estudio que hemos titulado Discipulado Básico, ¿no? Un discipulado donde aprendemos a caminar junto con el maestro, aprendemos las doctrinas del maestro y aprendemos cómo cimentarnos constantemente y cada vez más eficaz a los pies del maestro. En este caso, Cristo como nuestro maestro, Cristo como nuestro hermano mayor, Cristo como nuestro ejemplo a seguir y Cristo como el Hijo perfecto de Dios, ¿no? A quien seguimos, quien nos salvó y a quien estamos sometidos por amor a su nombre. Entonces, hoy entramos a la lección número 3, después de haber concluido por la misericordia de Dios, la lección número 1, que era Introducción a la Biblia, y la lección número 2, cómo conocer y estudiar tu Biblia, que para muchos, en especial también para mí, ha sido de mucha ayuda volver a recordar todo eso, lo básico, y hemos aprendido mucho más, y qué hermoso será si en un futuro Dios nos permita volver a dar el discipulado y poder seguramente seguir escarbando más dentro de la palabra, dentro de la perspectiva que la Biblia nos traza para que podamos vivir y ver este mundo, ya no de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Y eso es lo que hace el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos da una perspectiva espiritual, ¿no es cierto? Nos da una perspectiva de la vida, de la muerte, de los sueños, de las metas. Todo eso ya cambia de una perspectiva terrenal, material, física, a una perspectiva espiritual y eterna, ¿no? En este caso, Dios es el que coloca tanto el querer como el hacer en nosotros para poder entender todo lo que Dios quiere a lo largo y en el tiempo en el cual Dios nos permita atravesar por esta vida, encaminados juntamente con la ayuda del Maestro, ¿no? En este caso Jesús. Así que sean bienvenidos a la lección número 3, Dios, su carácter y atributos. Voy a pedir a mis hermanos que estén ahí con sus materiales listos y vamos a comenzar. Como siempre, hermanos, lo hacemos en cada lección, tenemos un texto que memorizar. Y el texto está Primera Crónicas, capítulo 29, verso 11, ¿no? Espero que estén memorizando constantemente las dos lecciones los dos textos de las dos lecciones pasadas, para que ese texto podamos reflexionar, meditar, rumiar, etcétera, ¿no? Entonces, cada lección tiene un texto clave en el cual también nos va a abrir, va a ser como la puerta que nos va a abrir también a la lección que estamos viendo, ¿no? Repito, Primera Crónicas, capítulo 29, verso 11 en sus materiales. Ahí repitamos juntos también. Tuya es, oh Jehová, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano de todo. Permítame volver a leer este texto. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano de todo. Este texto que se encuentra en Primera Crónicas, capítulo 29, verso 11, nos abre este tema tan importante, porque vamos a hablar de la persona más importante de la Biblia, que en este caso es Dios. Y este texto, Dios mismo inspirando a los escritores, nos dice que el Señor, Dios, de Él es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Y dice el texto, y en verdad, todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como diría el apóstol Pablo, todo pertenece al Señor. Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el creador. Si algo en este mundo existe es porque Él lo creó. Por su voluntad existe y por su voluntad también permanecen las cosas como desde el tiempo de la creación. ¿De qué nos habla? De que Él es el Señor, amo, Rey todopoderoso de todo ser viviente. De todo lo que Él creó, Él es el Señor. Él es al que hay que darle la gratitud, la majestad, la victoria, ¿no? Este texto en Crónicas como que nos abre el camino a entender
de que Dios, el creador, al Dios al que creemos, al Dios al que servimos, es el único, es el verdadero, y es a Él el que merece todo de nosotros, ¿no? Merece nuestra pleitesía, merece nuestra adoración, merece nuestra humillación, merece todo. ¿No es cierto? Entonces este texto dice, tuya es, y tú te exaltas, dice ahí soberanía. Nadie puede exaltarse por encima de ti, ni el hombre, ni el animal, ni ningún país, ni ningún mandatario, nadie. Nadie puede exaltarse por encima de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está encima de todo y sobre todos, en el cielo y en la tierra. El Dios todopoderoso. Y es este Dios al quien hoy vamos a introducirnos en el estudio. Introducción. En toda la historia humana han existido muchos supuestos dioses a los cuales los hombres de distintas épocas y culturas fueron venerando y sirviendo. Esto por engaño del enemigo, pues aunque Dios se reveló al hombre, el mismo hombre buscó otros dioses y lo creó, dejando de lado al Dios único y verdadero. Y eso es cierto. ¿Se acuerdan lo que vimos en la lección número 1, Introducción a la Biblia? Y ahí hablamos acerca de cómo Dios formó la Biblia, y una de las formas en la cual Dios hizo fue utilizando la revelación, ¿no es cierto? Y en la revelación Dios se dejó ver, se dejó conocer a través de dos cosas a nivel universal: la creación y la conciencia humana. Veíamos textos que nos hablaban de que cómo la naturaleza, la creación, los cielos, la tierra, las estrellas, la luna y el sol, todo eso, el firmamento, da testimonio de que hay un creador. Cada persona, al abrir sus ojos y ver este mundo tan perfecto, tan maravilloso, entiende que hay un inicio, que hay una mente que lo creó, que hay un arquitecto de todo esto, y ahí Dios se está dejando revelar. Hay un Dios. Y en la conciencia también. En la conciencia humana, el hombre sabe que existe un creador, sabe que todo tuvo un inicio, y ese inicio comenzó en Dios. En el principio, Dios, Génesis 1:1, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tema que es Dios, hay que entender una cosa. Cada gente, en cada cultura, en cada época, en cada generación, tenía la revelación universal de Dios. ¿En qué sentido? En las dos. ¿Cuál? Creación y en la conciencia. Así que nadie puede decir, no, es que yo no sabía. Tenían la revelación universal, porque Dios los colocó en su corazón a través de la conciencia, ¿ya? Pero ahí hacemos como que una brecha, producto del pecado, producto de la maldad del hombre, de la transgresión del hombre, del rechazo del hombre a Dios. El hombre, ¿qué empezó a hacer? A buscarse otros dioses, a fabricarse otros dioses, o colocarle definición, concepto al Dios único y verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Que muy bien, voy a creer en Dios, pero a mi manera. No a la manera que Él quiere que le conozca según su palabra. No, voy a conocerle a mi manera. Así que Dios para mí es solo amor. Dios para mí solamente me va a bendecir. ¿Qué está haciendo el hombre? Si bien nos está desviando a la idolatría a los animales o a la naturaleza, está creyendo en Dios, pero no ese es el Dios único y verdadero. Está creyendo en Dios, pero a su manera, por su propio concepto. ¿Y qué está haciendo eso? Alejando la verdad del conocimiento del Dios verdadero a un Dios equivocado, a un Dios falso, a un Dios hecho a la imagen y semejanza de sus pensamientos, emociones y sentimientos. ¿No? ¿Y eso cuándo ha pasado? ¿Recién? No, en toda la historia. Tú da una revisada a toda la historia, desde Babel, toda la gente empezó a buscarse dioses, los egipcios tenían animales como dioses, también los babilonios, etcétera. La gente, la humanidad ya empezó a desviarse de la verdad de que solo existe un solo Dios al que hay que exaltar, el soberano, el que merece la gloria, la honra, nadie más, solamente Él, y la gente se empezó a desviar, buscando otros dioses o creando otros dioses, tal como lo diría Pablo en Romanos capítulo 1, se desviaron, ¿no? Se desviaron adorando que las cosas creadas, ¿no? Las cosas creadas, animales, etcétera, ¿no? Por otro lado, muchos hombres llegaron a escuchar o razonar acerca de Dios, del Dios verdadero, pero muy pocos lo han conocido de manera íntima.
Tristemente, en nuestros días, las vastas cantidades de religiones, denominaciones y agrupaciones religiosas tienen un concepto equivocado de Dios. Y fruto de esto presentan a otro Dios, un Dios según su propio corazón, según su propio razonamiento. Algo que es claro es que si queremos conocer a Dios, al Dios de la Biblia, es la Biblia misma quien nos acerca al pleno conocimiento de Dios, pues Dios se nos revela a través de su palabra. Entonces, hay que entender una cosa. Mediante vamos avanzando en el discipulado, en nuestra formación bíblica y en nuestra perspectiva, no solamente divina, sino también bíblica, ¿qué vamos a ir entendiendo? Vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo y ejercitando nuestra mente y vamos a distinguir lo que realmente es verdad con lo que es falso. En este caso, trayendo esto a la aplicación de nuestros días y ya la generación pasada, años pasados, hemos visto mucho de esto. Hemos visto un levante, un auge de evangélicos que se han levantado con denominaciones, con otro tipo de nombres, pero se hacen llamar cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque creen en el evangelio, pero tienen distintas denominaciones, como cuáles: pentecostales, amigos. Tenemos también ahí bendita Trinidad, santidad, etcétera. Tenemos mucha cantidad de denominaciones, religiones que dicen creemos en Dios también. Incluso los unicitarios también creen en Dios, incluso los mormones, incluso los testigos de Jehová también. Entonces uno aquí se pregunta y dice, todos entonces como están, creen en Dios, entonces todos están yendo al mismo camino, ¿no? De ahí que se sacó la frase, todos los caminos te llevan a Roma, y no es así, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia Católica también cree en Dios, y el punto aquí, como yo discípulo, entender cuál es: ¿están creyendo en el Dios de la Biblia? Porque yo no tengo que seguir, yo no tengo que conocer a Dios mediante una religión, mediante una denominación. Yo tengo que conocer a Dios, como dice esta parte, a través de la Biblia. Porque yo quiero conocer al Dios de la Biblia, quiero tener intimidad y comunión con el Dios de la Biblia, no con el Dios de una denominación. ¿Entiendes? Lo importante es conocer a Dios de las Escrituras, a través de las Escrituras y por las Escrituras, ¿no? Tristemente hoy, dice aquí nuestra introducción, que por culpa de estas vastas cantidades de religiones, denominaciones y agrupaciones religiosas que dicen alabamos a Dios, alabamos al Señor, a Jehová, etcétera, uno ha vivido en una distorsión, una equivocación. Y en el discipulado y en este ministerio lo que queremos apuntar es captar tu mente, captar tu palabra, porque Él se reveló a través de su palabra. Su palabra es quien nos va a decir quién es Él, qué quiere Él y qué es lo que Él también hace, ¿no? Entonces hay que entender una cosa. Entonces ya no podemos ser como niños fluctuantes llevados por doctrina de Esor, por estratagema de hombres, diciendo, mira, no importa si vas a cualquier religión o a cualquier denominación, lo importante es que crees en Dios. ¿No es cierto? Y hemos como que mermado o suavizado lo que realmente es conocer al único Dios y verdadero, y decir, bueno, conoces a Dios y ve a tal iglesia, no importa si estés ahí en una iglesia donde hay soplidos, donde hay saltos, revoloteos, o donde hay encadenado o amarrar a Satanás, no me importa, con tal de que alaban a Dios, ¿no ven? Sí, entonces está bien. Cuidado, cuidado, porque puedes estar siguiendo un camino engañoso, un camino diferente. Por eso Jesús nos mandó escudriñar las Escrituras. Entiendan bien eso, escudriñar las Escrituras para que por ellas puedan tener vida eterna y conocer también a su Padre, en este caso también a Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente mirar las denominaciones, sino mirar cómo está la denominación presentando al Dios de la Biblia, ¿no? En este caso, muy importante recordar lo que dijimos al principio, en la introducción del discipulado. Dios nos dio la fuente autorizada. ¿Cuáles las Escrituras? Si yo quiero conocer, por ejemplo, a tu tío, o te quiero conocer a ti, ¿no? Quiero conocer cómo eres, tu carácter, tus atributos, tus defectos. ¿A quién tengo que ir yo? ¿Está bien que si te quiero conocer a ti, vaya donde tu amigo, donde tu primo? ¿Estaría bien? No. Para yo conocerte a ti, tengo que ir directamente a aquel que me interesa conocer, en este caso a ti. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo eres? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cómo te defines? ¿No es cierto? Ese es el proceso correcto. De la misma manera, si yo quiero conocer a Dios,
un momento cierro mis oídos a otras denominaciones, a otras religiones o organizaciones. ¿Y qué hago? Voy a la fuente autorizada. Dios nos dejó la fuente autorizada. ¿Cuál? La Biblia. Los 66 libros nos van a mostrar a Dios, tal cual Él quiere ser conocido, revelado y entendido. ¿Me dejo entender? Entonces, la Biblia, solo escritura o sola escritura es la que nos va a llevar al verdadero conocimiento del Dios único y verdadero. Aquel Dios que dice Crónicas que hay que llevarle la alabanza, la gloria, la honra. A aquel Dios, ¿quieres conocerle? A través de los 66 libros. No los 66 libros, no la escritura y escritos de Elena de White, no los 66 libros y escritos de los mormones, no escrito y algunas duplas papales o algunos concilios de la Iglesia Católica, o no la Biblia y algunos escritos de los testigos como Despertar, Atalaya, etcétera. No, 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 no. Sola escritura. Sola escritura es inspiración, revelación e iluminación de Dios. Eso hay que entenderlo muy claro, ¿ya? Ahora, la Biblia nunca trata de probar de que Dios existe. La Biblia da por hecho de que Dios siempre existió. Es muy importante. No vayas a la Biblia a querer encontrar un texto para poder demostrar, mira, aquí dice que Dios existe, que Dios está, que Dios es verdad. No, la Biblia no es para defender de que Dios existe. La Biblia da por sentado. En la Biblia nos muestra que Dios siempre existió. Él es eterno. ¿Ya? La Biblia Dios no nos mandó para defender que Él existía, sino que ahí está afirmando en el principio Dios. Y punto final. En el principio Dios siempre existió. Él siempre ha existido. Nunca ha comenzado a ser, nunca ha empezado su inicio. No, Él siempre ha existido y siempre existirá. Punto final. ¿No? En este estudio tocaremos temas fundamentales de Dios, como su carácter, sus atributos también, ¿no? Punto número 2. La importancia de no solo es importante, sino vital, subraya eso, ¿no? Sino vital para el hombre, pues es Dios quien nos creó y como nuestro creador tiene riquezas espirituales, pues la criatura, hombre, mujer, pues tendrá riquezas espirituales una vez que llega a conocer a Dios, ¿no? Alguien diría, hermano, es muy importante porque yo voy a este lugar, yo voy a esta otra iglesia y claro, yo escucho de Dios, pero importante siempre es así conocerlo a profundo, como tú dices, sí es muy importante, porque puede que estés siguiendo camino de hombres, no te pase como le pasó a los fariseos y a los saduceos o al grupo religioso de los ancianos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? O el profeta también, ¿no? Jesús en Juan 17 les diría, ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro, por fuera parecen limpios, pero por dentro son podredumbre. Y el profeta diría en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Es importante conocer a Dios, es importante conocer al verdadero Dios, su carácter, sus atributos, su voluntad, su obrar. ¿Me están entendiendo? Eso es muy importante. No dejemos de lado, bueno, en mi iglesia se predica y sí hablan de Dios y yo creo que estamos bien. No, no, no. Un discípulo, un cristiano, tiene razonamiento, piensa, además tiene el Espíritu Santo y analiza, a ver, ¿por qué? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y se hace preguntas. Tengamos el espíritu bereano. Aunque Pablo y Silas predicaron a los bereanos, los mismos bereanos dijeron, muy bien, vamos a nuestras casas y vamos a analizar por las escrituras si lo que ustedes dijeron es verdad. No seamos cristianos o discípulos negligentes que solamente nos quedemos al escuchar y no lo comparemos con las escrituras. Ya es muy importante conocer la palabra de Dios y al Dios mismo que inspiró la palabra, ¿ya? Bueno, uno de los beneficios, bueno, creo que es el beneficio más grande que lo resalte de muchos, es el beneficio de saber que hay un solo Dios. De los muchos beneficios que el hombre recibe una vez que conoce verdaderamente a Dios, como la vida eterna, las bendiciones espirituales, las promesas de Dios, la herencia de parte de Dios, la salvación, la paz para con Dios, etcétera. Y eso es cierto, ¿no? Una vez que conocemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, muchos beneficios tenemos. Bendición, vida eterna, salvación, paz, herencia, sí, mucho, mucho. Pablo extendería eso en Efesios capítulo 1, ¿no? Pero aquí yo quise resaltar una cosa, ¿no?
que como la base de todo, de los beneficios que ya hemos nombrado y los que también falta nombrar, sería que el beneficio más grande de conocer a Dios tiene que ser este: entender, creer, fundamentarse en que hay un solo Dios, un solo Dios. Y este es el principio de no solamente las bendiciones o beneficios, sino también de que el hombre encontrará su propósito, encontrará la verdadera voluntad de Dios e incluso entenderá su existencia. Mucha gente se pregunta, y la pregunta de muchas generaciones: ¿para qué existo? ¿Cómo vine? ¿Por qué estoy acá? Más allá de las bendiciones de la misericordia, de la salvación, Dios nos da algo especial a cada creyente, que es un propósito, su voluntad individual para cada creyente. Entonces, las bendiciones de Dios como que se cimentan en una bendición. ¿Cuál? Entender que solo hay un Dios, y de ahí parte todo. Cuando entiendo de que hay un solo Dios, un solo creador, una sola persona, en este caso Dios, que se merece la gloria, la honra y todo, muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 45, verso 22. Isaías capítulo 45, verso 22. Permítame leerlo a mí ya. Isaías 45 son textos conocidos, pero vale la pena volver a recalcar el día de hoy. Isaías 45, verso 22, la palabra de Dios nos dice así. Vamos a leer desde el 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Dios mismo está afirmando eso. No, no hay otro Dios. Pero puede ser que no hay otro Dios. A ver, dice aquí el texto hablando a Jerusalén. ¿Quién dijo lo que iba a pasar y lo sostiene con su palabra? ¿Quién puede decirles lo que va a pasar de aquí a un tiempo y se va a cumplir? ¿Algún Dios puede hacer eso? Y ahorita vamos a entrar en ese texto. Nadie. Nadie. Yo soy, dice, soy el Dios de la salvación. Mirad a mí, a este Dios, al único Dios, al que los creó, al que los llamó, en este caso a Israel, el que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. En mí hay salvación. Miren a mí y sean salvos. Wow. Pero hermano, ¿acaso no hay en la Virgencita salvación? ¿Qué dice el texto? Mírenme a mí. Singularidad. Solo a él y que hay salvación. Solo en ella hay salvación. Y una característica de Dios es que Él es celoso. Él es celoso. Y ahorita vamos a entrar a un texto clave para entender eso, pero él dice, mira, porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Y no hay más fuera de mí. No hay más. Ni antes, ni durante, ni después. No hay. Solamente yo soy Dios. Y si me miran a mí, ¿qué hay? Salvación. Wow, cómo la teología se está abriendo desde acá, ¿no? Y eso es lo interesante ver en los evangelios. Ahí mismo Isaías 44, 6 al 8. Isaías 44, 6 al 8. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Isaías 46, 6 al 8 dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Subraya esto. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¡Wow! Mira, Dios aquí está hablando algo de uno de sus atributos, que es la omnisciencia. Él lo conoce todo. Para Dios no hay tiempo. Y Él dice, mira, yo soy Dios suyo, su Dios, su rey, y dice que soy el primero y soy el postrero, el último.
Y dice ahí, fuera de mí no hay Dios. A ver, y hace una pregunta, ¿no? ¿Quién puede proclamar lo venidero? ¿Quién lo puede afirmar y puede hacer que se cumpla? ¿Quién puede decir, mira, yo profetizo o yo digo que esto pasará y se cumple, tal cual, en orden lo dijo? ¿Quién puede conocer el futuro si no solamente yo? ¿Quién puede conocer el pasado si no solamente yo? ¿Por qué? Porque Él es el creador incluso del tiempo. Cuando tú ves la Biblia, amado hermano, amada hermana, entiendes una cosa, este es el plan de Dios. Dios tuvo un plan desde la eternidad pasada. A él no le sorprendió el pecado, a él no le sorprendió Satanás, a él no le sorprendió el rechazo de Israel, no le sorprendió. Dios ya tenía un plan y ese plan lo tenía en orden, en dispensación y en cumplimiento parcial. De ahí que Jesús diría, o el Antiguo Testamento también, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra permanece. ¿Por qué? Porque es la palabra de aquel que nos creó, de aquel que dice, fuera de mí no hay. Por lo tanto, cualquier otro, entre comillas, profeta, hombre espiritual, cualquier otra divinidad que quiera salirse de esa línea que Dios frenó, nadie puede. Puede tratar de predecir el futuro, puede tratar de darte algo bueno, pero no. Tarde o temprano no se cumple eso. O no se cumple tal cual lo dijo. Dios no solamente tiene un plan para aquí a un año, Dios tiene un plan para la eternidad, hermanos. Dios no solamente se ha trazado un plan para el 2022, para el 2050, Dios tiene un plan para toda la eternidad. Y él mismo lo dice. Dice ahí el texto, como, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anuncien lo que ha de venir. Y se cumplió. Es interesante ver porque él trazó la línea, por ejemplo, en la nación de Israel, hablando con un hombre en el Génesis 12, en este caso Abraham, y cómo trazó su plan. Y si tú lees todo Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 50, toda esa es la historia de Israel. Y verdaderamente Dios lo que anunció a Abraham se fue cumpliendo paso a paso y en un momento adecuado y preciso. Ese es el Dios que nosotros creemos, que controla el tiempo, que es soberano en el orden, en la dispensación y en el cumplimiento de su plan. De ahí que el hombre entiende, hágase tu voluntad, tu plan, tu designio, lo que tú has establecido. Porque tú lo dijiste y tú lo harás. Ningún otro Dios puede hacer eso. Ninguna otra divinidad, por más que más creyente que sea esta, ¿no? Más creíble que sea esta. En cualquier país, nadie puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Ser dueño del tiempo y trazarse un plan en el tiempo, ¿no? Me gustaría ahí también entender una cosa. ¿No se dio cuenta que cuando vemos estos dos textos, entendemos que solamente hay un Dios? Pero hermano, eso también ya sabíamos nosotros, que hay un solo Dios, y la iglesia solamente creemos a un solo Dios. Pero ¿sabes por qué quiero resaltar esto? Porque Dios, solamente en estos dos textos quiero que entiendas algo. Dios, ¿a qué se le llama Dios? A alguien que nos parece que es superior, ¿no? O una divinidad. Puede ser una virgen, puede ser un santo, puede ser alguna tradición divina de cada país, algún animal, como lo hacen en India. Creen en animales como divinidades, ¿no es cierto? Y a esa divinidad, ¿qué se les rinde? Honor, culto, alabanza, incluso temor, ¿no es cierto? Pero tú puedes decir, pero hermano, no, ya, ahora no, ya, yo no creo en santitos. Antes sí creía, sí, tenía hasta mis santitos de cabeza, lo colocaba para que me daban suerte, ¿no? O alguien puede decir, no, hermano, así yo tenía una colección de la Virgen, ahí los mexicanos están adorando a la muerte también. Entonces uno puede decir, es que hermano, hay que entender que Dios ha colocado una línea, no hay otro Dios. Pero no se puede altercar, sincronizar, no puedo dejar mi santito o querer esta cosa. Tal vez tú has dejado eso, pero ¿sabes que tal vez tú no has dejado? Algo que tú puedes decir, bueno, no es como un santo, pero no afecta nada. ¿Cómo cuál? Puede que sigas entendiendo o viendo el horóscopo, por ejemplo, ¿no? El horóscopo.
que todavía sigue siendo, ¿qué cosa? Una influencia de una desviación de Dios, ¿no? Hacia Dios, y un pecado hacia Dios también, ¿no? Ahora hay que entender una cosa, que aquí, cuando hablamos de una sola divinidad, ahí sacamos tarjetas rojas a las demás, a las vírgenes, a todos lo sacamos tarjetas rojas, expulsados. Dios está haciendo eso, no hay más, no hay. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Y como dice Crónicas, el texto, lo que vimos a la primera instancia, Él merece la alabanza y la gloria. Quiero que leamos Isaías 42:8. Y mira lo que dice ahí Dios. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Permítemelo leerlo en la traducción lenguaje actual, que dice así: yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que a otros dioses se les dé la honra y la alabanza que solo yo merezco. Permítame volver a leer esto, ya está un poco más claro en esta versión. Yo, yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que a otros dioses que reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco. ¡Wow! Tal vez tú ya no lo puedas, lo entiendes esto porque hace tiempo ya hemos nacido de nuevo, pero ponte a pensar en las personas que están ahí afuera. Ponte a pensar cómo están adorando y sirviendo a imágenes. Y qué interesante, porque los católicos se persinan, creemos en Dios, pero al ladito que la Virgen, las ñatitas, ¿no? Las calaveritas. En Todos Santos, por ejemplo, ¿qué hacen? Los mexicanos van a entender, acá también se ve esa cultura, ¿no? Esa costumbre. Día de los Muertos, ¿no? Hay que ofrendar, hay que colocar mesita. Ah, ¿qué dice Dios acá? No permito que nadie merezca o tenga mi honra y alabanza. ¿Qué estamos haciendo cuando colocamos mesitas ahí, cuando colocamos velitas ahí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una honra a una divinidad o a una creencia que tenemos. ¿Y qué dice aquí Dios? No, 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 no. No permito a nadie ni a ninguna cosa creada ni escultura que se lleve mi alabanza, mi honra, porque es solo mía. Hoy en día, cristianos, niños tal vez espiritualmente, están compartiendo la gloria que solo a Dios le pertenece. ¿En qué sentido? En las tradiciones. Pero hermano, ¿qué hace? Pues y un momento a mi hijo le voy a llevar a Halloween. ¿Qué de malo tiene eso? Muy agrios son ustedes. No, no es que nosotros seamos agrios, no es que seamos tajantes. Dios le dice aquí, no permito que a nadie se lleve mi alabanza y mi honra, porque solo yo merezco. Pero irá a bendecir mi auto, pues allá en la Virgen, ella me ha dado. Dios también, gracias Dios. Y a tu mamá también, María, ¿no? ¿Qué dice Dios en su palabra? Permite Dios que, muy bien, compartiré mi gloria con María y con la santita, con el santito. Alábenle, por mí no hay problema, con tal que yo también esté en su oración. Dice Dios así. Él es tajante y dice, no. De ahí que el primer mandamiento, ¿cuál sería? Amarás al Señor, solo a Él, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el beneficio de conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿qué me hace entender? Ah, no hay otro Dios. Tampoco yo puedo llevar mi honra a otro lugar. Mi honor, o mi alabanza, o mi gratitud. Cristianos que agradecen, gracias yo, por ejemplo, aquí, ¿no? En Bolivia teníamos un tiempito de que no ha llovido mucho, y cristianos, increíble, cristianos orando, ¿a quién? A la Pachamama. Los que no saben, eso se le conoce como a la Madre Tierra, ¿no? A la Madre Tierra. Dando gracias, oh, nuestra Madre Tierra nos da los frutos. En mi país hay muchas tradiciones, que agradecen no solamente a Dios, gracias Señor, pero también a la Madre Tierra, pero también al Equeco. Los que no saben qué es Equeco, es un hombre pequeñito que tiene una tradición que es del Dios de la abundancia, que te hace abundar todo, ¿no? Solamente hay que pedir, hay que hacerle todo eso, ¿no? Y hay otros que sus sueños, por ejemplo, aquí en Bolivia, no sé si en otros países, un joven que quiere salir de un título, sea cualquier título,
tenemos ahí miniaturas, como un título de licenciatura o de grado, etcétera. ¿Y sabes qué hacen con eso? Este es mi sueño, es mi anhelo. ¿Qué hago? Lo hago bendecir ahí, ¿no? Con humo ahí, con hierbas poderosas, con un yatiri. Aquí le decimos así a un hombre espiritual, yatiri, que se hace. Y todavía estos hombres, yo lo he visto, agarrado su Biblia, ¿no? Sí, Dios también está bendiciendo. ¿Qué tipo de Dios conocen? ¿A qué Dios están alabando? ¿A qué Dios están sirviendo? Al Dios de la Biblia no es. Cuidado, en especial jóvenes. Yo he visto jóvenes incluso conmigo ahí, salimos de la congregación después de predicar la palabra y vamos a comer algo, a tomar un tiempo de comunión y me ha extrañado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hay las hermanitas. Mira, no sé cómo si hay en otros países, pero acá hay algo que se le llama suerte y son pajaritos que lo sacan, ¿no? Ahí son sobrecitos ahí y te sacan la suerte, ¿no? La suerte. Y yo quiero, porque yo le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué haces eso? No, es que la vez pasada se ha cumplido. Exacto, me ha dicho. Ah, estás dando la alabanza, la gratitud a otra cosa. Tú no conoces al Dios de la Biblia. Porque ¿qué dice el Dios de la Biblia ahí? No permito, no permito que otros dioses o a otros dioses se les dé la honra, la alabanza y la gratitud que yo solo merezco. Eso, hermano, ¿no te hace pensar? ¿No te hace pensar? ¿No te hace meditar y decir, a ver, parece que yo estoy como yendo a dos, a veces alabo a esto, a veces quiero esto, incluso a nosotros mismos nos agradecemos. Tristemente Dios, a ver, perdón, tristemente hay hombres y mujeres, incluso en el ámbito cristiano, yo tengo esto, yo salí esto porque mi fuerza es. A ver, joven, ¿usted señorita cristiano es? Sí. ¿Ya salió de su licenciamiento? ¿Se ha podido conseguir su título? Sí. ¿Y quién le ha ido? Yo. Mi mamá ha trabajado. Yo me he esforzado. Yo me he quemado pestañas. Ah, o sea que a ti mismo te estás dando la alabanza, la gloria. Cuidado, eso es idolatría. Mucho cuidado. Por eso te dije al principio, este tema puede ser fácil, pero ten mucho cuidado, porque es el tema central. Si realmente entiendes que un solo Dios existe, un solo creador, un solo rey, un solo soberano, y a Él solamente debes servir, te alejas de los demás. Como dije, dando el ejemplo del fútbol, ¿no? Tarjetas rojas, toditos. Tarjetas rojas. Eso es muy importante entender, incluso en el servicio. Incluso en el servicio. Tristemente, por no entender que a ese Dios, a este único solo Dios, hay que alabarle, hay que dar gloria, hay que dar respeto y honor y temor. Otros que hacen, no, ven a Dios como que, no, muy bueno, bueno, Dios es, yo sé que Dios me entiende, ¿no? Y esta cosita más haré, miré hasta a tal lugar, pero no voy a hacer nada malo. ¿A qué tipo de Dios estás sirviendo? Al Dios de la Biblia no es. Porque Él ha dicho claramente, tienes que amarme con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A mí y solo a mí. ¿Por qué Dios? Porque fuera de mí no hay otro Dios que te dé salvación. Wow. Pero hermano, yo he visto que cuando vas ahí a persinarte, vas ahí a hacer, no sé, eh, te vas arrodillado hasta la viejita, cumple, como me han dicho antes, ¿no? Cumple, vos crees en tu Dios, pero a veces la viejita cumple. Está bien, hay que creer en Dios, pero también hay que tener algo por si acaso, así, ¿no? Como si Dios puede fallar. Es que en esa mente estamos, ¿sí o no, hermanos? Tenemos ahí como plan B, ¿no? Si Dios sí, pero también hay que tener la virgencita, hay que tener también ese santito, no hay que cerrarte en uno nomás. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo un sincretismo. Y hay que tener cuidado de eso. Algo tan insignificante como el horóscopo, por ejemplo. Cristianos ahí día tras día, a ver, hoy qué me depara el destino, hoy qué me depara. ¿Acaso tu vida no está escondida en las manos de Cristo? ¿Acaso tú no estás, tu vida no depende de aquel que te compró en la cruz del Calvario? Increíble, increíble. Por no entender que solamente Dios merece nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro tiempo, nuestro honor, nuestra vida, etcétera, nos desviamos a la idolatría, nos desviamos a un camino equivocado. ¿Por qué? Porque no nos dicen, no, a Dios solamente la alabanza. Qué triste. Qué triste cuando no entendemos tipo de cosas.
¿Te das de cuenta? Entonces, la importancia de conocer a Dios descansa sobre esta piedra fundamental. ¿Cuál? Entender que solo hay un solo Dios, al que se le tiene que dar la gloria, la alabanza y todo. A Él y solamente a Él. ¿Ya? Ahora, y en algo que también Dios es claro y contundente es que a Él solamente, como dice el texto en Isaías 42:8, se le debe la alabanza, la gloria por la eternidad. ¿No? No a santos, no a estatuas, no a madre tierras, no a dioses tradicionales, etcétera. No, no. Todos fuera, fuera. Dios rayó la cancha y la rayó bien. ¿Ya? Punto número 3. La esencia de la Trinidad de Dios. Y en este caso vamos a querer a enseñarles a ustedes, como estamos aprendiendo de Dios y aprendimos lo más básico, fundamental, conocer que hay un solo Dios. Y eso aquí te va a abrir muchos beneficios. De ahí que el profeta Jeremías diría, hablando de Dios de parte del profeta Jeremías, diría, si hay algo que la gente tiene que gloriarse, si el hombre tiene que gloriarse en algo o vanagloriarse o exaltarse en algo que no sea por su sabiduría, que no sea por su fuerza o no sea por su poderío económico o en palabras parafraseadas, no porque tiene dinero, de que es un estatus social alto. No, eso no me impresiona. El que tiene que alabarse, si algo hay de que alabarse, que se gloríe de esto, de que me conoce y me entiende, dice Dios. Y eso es lo importante. A Dios no le impresiona la fama, no le impresiona el dinero o lo tan fuerte que seamos. A Dios lo que realmente llega al corazón de Dios es que le conozcamos, le busquemos para conocerle más. Y ahora entiendo una cosa. Dios ha colocado un estatuto. No hay otro Dios. Por más pequeño, por más insignificante que para mí diga, creo que no afecta esto, ten mucho cuidado. Dios trazó claramente sus estatutos, ¿no? No cada gratitud solamente a Él, ¿no? Y hablando de Dios, tenemos que resaltar esta parte importante, la Trinidad, ¿no? Que para este estudio hemos querido colocarlo también, porque no queremos pasar de largo este tema muy fundamental, pero a la misma vez que queremos trazarlo para un futuro estudio que vamos a llevar más adelante en doctrina ya fundamental. En esta parte queremos dejarles ya entender, porque yo sé que muchos también saben que creemos en un Dios trino, o como alguien, como ya comúnmente se lo dice, la Trinidad de Dios. Hermano, hemos leído, a Dios solamente la alabanza, Dios solamente es el soberano, es el exaltado, es el que da salvación, es el gobernante, ya, muy bien, claro, estoy entendido. Pero ahora, ¿cómo es este Dios? El Dios del que te mencioné hace un momento es trino. ¿Qué significa eso? Son tres personas. A ver, algo más lento. ¿Qué significa eso? Que el Dios de la Biblia se manifiesta en tres personas que hacen unidad. Eso es Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad, no queremos decir que tenemos o que creemos en tres dioses, como algunos falsamente quieren atacar esta doctrina, sino que la doctrina de la Trinidad es que tenemos, subraya esto, un Dios en tres personas y que estas tres personas son Dios. ¿Cuáles son? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una vez más repito eso. Cuando hablamos de Trinidad no quiero decir que creemos en tres dioses distintos. No. Eso es lo que las falsas doctrinas que atacan esta doctrina fundamental, que es bíblica. Sino que creemos cuando hablamos de Trinidad, que tenemos un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Siguiente punto, la unidad de las tres personas. Ahora, estas tres personas tienen como unidad su esencia, es decir, los tres son eternos, todopoderosos, omnipresentes, omniscientes, etcétera. Para poder entender esto, vamos a ver algunos textos que nos van a mostrar que tanto el Padre es Dios, que tanto el Hijo es Dios y que tanto el Espíritu Santo es Dios. Yo sé que los que estamos aquí en discipulado tenemos esta doctrina y la creemos, pero es importante, como dije al principio, que tú la analices bíblicamente. No es que el pastor diga o el líder diga, aquí creemos en la Trinidad, amén. ¿Y qué es Trinidad? Dios en tres personas, listo, suficiente para mí. No. ¿Esa doctrina es bíblica? Sí, pero ¿cuál es tu trabajo? Adentrarte en esa doctrina, adentrarte en esa unidad. ¿Cómo? A ver, Dios uno en tres personas.
Y Dios el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, hermano, me estás diciendo que al principio decías a Dios solamente la alabanza, la honra, la gloria, todo eso, sí. Pero aquí decimos que estamos hablando de tres, entonces al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo también, sí, porque los tres son Dios, hacen unidad, ¿no? Tres personas en uno, Dios, ¿no? Eso es la Trinidad, ¿no? Y vamos a ver en la Biblia que las tres personas, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se atribuyen el título de qué? De Dios, ¿ya? Y quiero resaltar antes de esto, que cuando decimos Dios, ¿qué estamos diciendo? Que tiene atributos de Dios. ¿Cuáles? Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios tiene todos estos atributos, entonces el Padre, que es Dios, ¿qué tiene? También es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, etcétera. Y el Hijo, que es Dios, también es omnipresente, todopoderoso, eterno, etcétera. Y el Espíritu Santo también. A eso nos referimos, que los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, comparten una esencia. ¿Cuál es esa esencia? Son Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque tienen los atributos de Dios. ¿Y dónde se ve eso? En la Biblia, ¿no? En este caso solamente te voy a mostrar que los tres se atribuyen el título Dios, ¿ya? Empecemos con el Padre. A ver, ahí, ¿quién está con Biblia? ¿Me puede ayudar? Juan 14:6. Juan 14:6. Estamos en el primer punto. El Padre es Dios. Estamos dando ejemplos, ¿ya? Juan 14:6. Amén. 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 Mi hermana Amén. Pati, creo que está ahí. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El otro hermano que quería también leer, me lo busca 27:46 de Mateo. Mateo 27:46, por favor. Aquí, gracias, hermanita Pati, dice, Jesús dice en San Juan 14, cuando está hablando de irse, ya me voy, está hablando palabras de despedidas, vine del Padre, al Padre me voy, etcétera, ¿no? Y él dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y en todo el capítulo de San Juan 14 y un poco incluso más atrás, él dice, mi Padre. Y en los cuatro evangelios claramente él dice, mi Padre me envió, yo y el Padre uno somos. ¿Qué atribuye Jesús al Padre? Paternidad. Él es mi Padre, ¿no? Él es mi Padre. Pero en Mateo 27:46, a ese Padre, que él constantemente dice, mi Padre me envió, etcétera, ya no le dice Padre. Escucha lo que le dice. Mateo 27:46. Amén. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Cómo le llama Jesús ahí? Ya no le llama Padre. ¿Qué le dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, o sea que el Padre con el cual Jesús decía, este es mi Padre, me envió, cumplo su voluntad, él y yo uno somos, Padre, glorifícame. Ese Padre al que se refería, ¿quién es? Dios. Y Jesús mismo dice, Dios mío, le da el título de Dios. ¿A quién? Al Padre. Filipenses 4:20, hermana Pati, ahí ya que estamos ahí. Y mi hermano Sergio alista Efesios 1:3. Filipenses 4:20 y mi hermano Sergio Efesios 1:3. Hasta aquí, ¿qué estamos entendiendo? Ah, Jesús nos anuncia que el Padre, su Padre, ¿quién es? Dios. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:20. Amén. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Adelante, un versículo más. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Amén. Ahí creo que me equivoqué. Ya, ahorita vamos a corregir eso. Mientras alistas Efesios 1:3, hermano Sergio. Efesios 1:3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén, Amén. ¿no?
En Filipenses 1:2 dice de la siguiente manera: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Separa. ¿Te has dado cuenta? Pablo separa. Y en Efesios también separa. Nuestro Padre, nuestro Dios. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Y quién más? Del Señor Jesucristo. Aquel que Jesús en la cruz que dijo: Dios mío, Dios mío. Tanto Jesús como el apóstol Pablo en sus cartas, ¿qué están diciendo? Sí, es nuestro Padre. Pero ese Padre, ¿quién es? Es Dios. Ah, ya. Entonces, me anoto ahí, ¿no? Los que tienen su material. El Padre es Dios. El Padre es Dios. Y creo que eso es claro en toda la Biblia, pero es muy importante resaltar todas estas cositas, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda persona, que es el Hijo. El Hijo. Hemos visto ejemplos de que la Biblia nos dice de que el Padre es Dios. Ahora, hermano Sergio, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Obviamente el apóstol Juan, de su evangelio, lo que más debe resaltar que es la divinidad de Cristo. Él quiere resaltar eso, que Cristo es Dios. Ahora, solamente empezando, y esto es muy hermoso porque Juan empieza similar con el Génesis, ¿no? Génesis empieza en el principio y aquí Juan empieza en el principio. Obviamente no está hablando de los mismos principios, ¿no? De un tiempo. Juan está hablando en el momento en el cual Dios, el principio de Génesis capítulo 1, ¿cuál es? El principio de la creación, el principio del tiempo, la materia, el espacio, etcétera. Cuando empezó todo, eso no está hablando Génesis, pero el apóstol Juan nos lleva a un principio más allá del principio que habla Génesis 1. ¿A cuál principio? La eternidad. Y en ese principio donde todo empezó, ¿quiénes estaban? Dios, el Verbo y el Padre. Dice ahí, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre. El Hijo, ¿qué no está hablando ahí? La eternidad de Cristo, del Mesías, ¿no? De la palabra, del Verbo. Siempre Él ha existido. Cristo siempre ha existido. Siempre Él ha existido. Él nunca empezó a existir. Él siempre existió. Ahora, escucha lo que dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue. ¿Qué le está atribuyendo a Jesús ahí? Creación. Creación. Entonces Jesús no empezó en el vientre de la Virgen María. ¿Cuándo empezó Jesús? Siempre existió. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Quién puede crear si no es Dios? Y aquí, ¿qué dice? Si no fuera por Él, nada sería hecho y nada de lo que existe estaría creado. Y mira lo que dice el 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, ¿no? Se le atribuye la luz del Génesis capítulo 1, ¿no? ¿Qué vemos ahí el apóstol Juan? ¿Qué nos está diciendo? Cristo siempre existió. En el principio era Dios. Estaba con Dios. Y era Dios. Entonces, ¿qué se dijo? Dios. Es divino. Filipenses capítulo 2, hermana Pati, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 6, y mi hermano Sergio busca Tito 2:13. Repito, Filipenses 2:6 y Tito 2:13. ¿Ya? Tito 2:13. Vamos a Filipenses y escucharemos este texto. Filipenses 2:6, conocidísimo también. Amén. ¿Quién siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Amén. Dice el texto ahí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. En el contexto nos está hablando del vaciamiento, de la kenosis o el vaciamiento que tiene Cristo, ¿no? Se encarnó, se humanó. ¿Pero qué dice antes de eso? Pablo, ¿qué dice? No tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál? Que cuando estuvo en la eternidad, antes de encarnarse, Él miró a la tierra y ¿qué dijo? No escatimó. No dijo, voy a para hacer esto, no dijo, yo soy Dios. Yo los creé.
No, ¿cómo voy a ir a morir por ellos? No, 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 ellos son pecadores. Yo soy el creador, yo lo creé con el poder de mi palabra, pero dice el texto ahí, ¿qué, qué sintió Cristo? ¿Cuál fue su pensar? Él dice, no miró lo de él, sino lo de los demás. Y Pablo dice, hagan eso ustedes también, sientan el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo antes de venir. ¿Cuál? Miró lo demás. ¿Qué se miró a él y qué vio? Divinidad, eternidad, poderoso, eterno, etcétera. Pero vio al mundo y ¿qué dijo? Pecadores, necesitan de salvación. ¿Y qué hizo? Se encarnó, se vació, y dice el texto, se humilló, se despojó a sí mismo tomando tomando la forma de qué? De siervo, y se humilló, se hizo semejante a los hombres. Eso es la kenosis de Cristo. ¿Te das de cuenta? Cristo siempre existió, y Él dice en la eternidad, yo voy a ir a morir por ellos, pero tú eres Dios, tú creaste, no, no importa. Yo los amo tanto que yo voy a despojarme de esta mi divinidad realeza, la gloria que él tenía con el Padre, y se hizo carne. Entonces Jesús no empezó como alguien diría, Jesús empezó en el vientre de la mujer María, ahí empezó Jesús a existir. No, 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 no. Jesús siempre existió, Juan capítulo 1, verso 3. ¿Y qué más? ¿Qué fue en esa eternidad? Él es Dios, creador. Ya, ahí vamos a entender un poquito, ¿te das de cuenta? Tito capítulo 2, 13. Tito 2, 13. Mira otro texto. Amén. Tito 2, 13. Adelante. Aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Aguardando la manifestación gloriosa de quién? De nuestro Dios Gran y... Dios, Salvador. Dios y Salvador. ¿A quién estamos esperando? Al Hijo, a Cristo, al Mesías, al que murió en la cruz, ¿sí o no? ¿Y qué dice Tito ahí? Cuando Él venga, veremos su grandeza. Gran Dios, nuestro gran Dios y... ¿qué le está diciendo ahí el apóstol Pablo? Dios. ¿Te das de cuenta? ¿El Hijo qué es entonces? Dios. Dios es eterno, es todopoderoso, tiene los mismos atributos y esencia de Dios también, ¿ya? Vamos a lo tercero, el Espíritu Santo. Hechos 5, 3 al 4, ¿ya? Hechos, hermana Pati, a ver, por favor, mientras mi hermano alista 1 Corintios 3, 16. Hechos 5, 3 al 5. Este es un relato muy conocido, ¿no? El caso de Ananías y Zafira, ¿no? Hechos 5, 3 al 4. Hechos 5, 3 al 4. Y mi hermano Sergio, por favor, 1 Corintios 3, 16. A ver, adelante, hermana. Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No sé que te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén. En el contexto se nos habla del Espíritu Santo, en el cual se estaba llevando todo lo que son las ofrendas de la iglesia del Antiguo Testamento, pero en este caso esta pareja, Ananías y Zafira, engaña, ¿no? Venden un terreno y no le dan el 100% a los apóstoles, sino dan una parte que quieren dar en ofrenda y una parte ellos mismos se la agarran, ¿no? ¿Y qué dice Pedro ahí? ¿Qué habéis hecho? No habéis mentido a hombre. ¿A quién habéis mentido? Al Espíritu Santo. En este caso, ¿qué le llama Pedro? A Dios habéis mentido. Pedro le coloca el título de Dios a quién? Al Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 3, 16, leeremos el texto, hermano Sergio, ¿lo tienes? Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Somos templo de Dios. ¿Qué es un templo? Es una casa o es un lugar donde puede habitar Dios, ¿no? Y dice ahí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, la Biblia claramente muchas veces nos dice que Dios está morando en nosotros, juntamente con nosotros, y parte de su omnisciencia es que Dios está habitando en nosotros. Cristo también dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿En qué sentido? Cristo está allá en el cielo, pero dice el texto en San Juan 16, que Él nos ha dado su Espíritu, y Romanos 8 dice, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados,
es Dios mismo morando en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí en estos ejemplos que he querido resaltar con ustedes? Que creemos en una Trinidad. Y con esto quiero llevarte a otro estudio también, para que tú puedas analizar y examinar este tema de la Trinidad. No quise sacar este tema, ¿sabes por qué? Porque quise darte esto también. Porque en algún momento tú te puedes topar, ¿no? A ver, para ti, ¿qué es la Trinidad? Ah, ya se me han enseñado. Es Dios en tres personas. A ver, muéstrame, ¿cómo sabes qué son? ¿Y qué significa ser Dios? Tú tienes que saber, tienes que conocer, defender esta doctrina muy fundamental. Y te da algunos textos para que identifiques. Muy bien, alto. ¿Quieres que te enseñe? Sí. Mira, el Padre es Dios. Le vas al texto. El Hijo también es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. Tú puedes acoplar muchos textos más. Ahora, vamos a ver la unidad. Vamos a ver textos que nos muestran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, unidos, mira. Vamos a entrar a esos textos que nos muestran esa unidad de Dios, ¿ya? Efesios 4, 3 al 4, hermana Patti, y Primera Pedro 1, 1 al 2, hermano Sergio. Repito, Efesios 4, 3 al 6 y Primera Pedro 1, 1 al 2. Si no estás con los materiales, amado hermano, anótate. Anótate, no pierdas de vista esto. Es muy importante para incluso hacer una apología de todo esto. ¿Ya? Efesios 4, 3 al 6. Hermana Pati, ¿lo tienes? Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. No sé si has notado ahí las tres personas. En el verso 3 que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El trabajo del Espíritu Santo, unidad, el amor fraternal, sembrar y procrear y dar eso, porque recuerda que un fruto es el amor del Espíritu Santo, ¿ya? Ahí vemos al Espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿quién es ese? Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo. Y el verso 6, como dice, un Dios y Padre. Ahí están los tres. La unidad del Espíritu Santo, el señorío de Cristo, y ¿qué más dice? La protección del Padre, que es en todos y por todos. ¿Te das cuenta? Un texto que nos muestra a las tres personas como unidad. Y así tienes que entender la Trinidad. Unidad, no se puede separar. No se puede separar. No hay Dios sin el Hijo, no hay Dios sin el Padre y no hay Dios sin el Espíritu Santo. Los tres están unidos, los tres son una esencia, los tres son Dios. Siguiente texto, Primera Pedro 1, 1 al 2. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Hermano Amén. Sergio, ¿te diste de cuenta? ¿Está ahí la unidad de los tres? Amén. ¿En qué verso está? ¿En el 1 o en el 2? No, en el 2. Exacto, ¿no? Elegido según la presciencia de quién? Dios el Padre, ahí vemos al Padre, ¿no? En santificación del Espíritu, el Espíritu Santo hablando, ¿quién más? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Hijo. Ya estoy entendiendo, hermano. Entonces, las tres personas no es que están separadas, no es que hacen lo que quieren, no, están unidas. Son una unidad. ¿Entiendes? Son una unidad. Y las tres personas son un solo Dios. ¿Ya? Y trabajan en ese sentido, en armonía, los tres. ¿Ya? Judas 1, 1 Judas capítulo, bueno, no tiene capítulo, vamos a ir al verso 20. Judas, anótate estos textos, hermanos, son muy importantes. Judas, verso 20 al verso 21. Yo lo voy a leer, ¿ya? Judas 20, 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Una vez más, ¿ya? Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando, la primera persona que aparece el Espíritu Santo, ¿no? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, este es Dios el Padre, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. ¿Te das de cuenta? ¿Lo estás entendiendo así? Tú tienes que entender esto, amado discípulo. ¿Sabes por qué? Porque afuera hay falsas doctrinas, como cuál, los unicitarios. ¿Qué piensan ellos? No, 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 ustedes están equivocados. No hay tres dioses, pero no hay tal trinidad, no hay eso. Porque si hay eso, ustedes creen tres dioses. No, no creemos eso. Entonces, ¿cómo ellos creen? No, y ellos te van a como que envolver con lo que ellos piensan, ¿no? Con sus filosofías y te dicen, mira, solamente hay un solo Dios, pero este Dios se muestra en tres personas. ¿Cómo es eso? En el Antiguo Testamento era el Padre, Jehová, ¿no? En el Nuevo Testamento, ese Dios se ha hecho el Hijo, ¿no? Se ha vuelto como en Hijo, ¿no? Y se nos ha mostrado como Hijo, como Jesucristo. Y ahora, ¿cómo se muestra ese Dios? Como el Espíritu Santo, dice, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Es como una persona puede tener tres disfraces. Ellos lo ven así, ¿no? Un momento me disfrazo de padre, bueno, me saco ya y me coloco el del Hijo. ¿Y ahora qué está actuando? El Espíritu Santo. Entonces, ellos no creen que son tres personas distintas. No creen. Ellos piensan un solo Dios, pero que tiene distintas manifestaciones o revelaciones, ¿no? Un momento se ha aparentado, se ha revelado como el Padre, ahora como el Hijo y ahora como el Espíritu Santo. Pero hay muchas preguntas o cuestionantes bíblicamente que se hace de ahí, ¿no? Muchas, muchas, ¿no? Otras, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en Jesús como el Mesías. No, 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 no. Jesús no es Dios. Ah, sí es un arcángel tal vez, o puede ser el primer hombre creado según Timoteo, lo que dice, ¿no? Colosenses, el primogénito de toda creación. Ah, él ha sido creado. Jesús no es Dios, es la primera persona creada por Dios. Y uno le pregunta, pero aquí dice en Juan 1:1 que él ha creado. ¿Y cómo responden los testigos? Hay que ser, por eso, tener mucho cuidado. No, es que Dios creó al Hijo y con el Hijo empezó a crear todo. Pero primero creó al Hijo, y eso no dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque una característica, un atributo de Dios, ¿qué es? Él es eterno. ¿Y qué significa eterno para Dios o en Dios? No tiene principio y no tiene fin. En este caso, Jesús, ¿qué es? Es Dios. Nunca empezó a ser. Y no es como los de la Dios Madre también te lo plantean, porque hay muchas falsas enseñanzas acerca de esto, hermanos. ¿Cómo cuál? Pero Dios tiene padre, ¿no? Y te llevan al plano material, al plano de nosotros los seres humanos. A ver, vos para tener un hijo, ¿qué necesitas? Esposa, ¿no ve? ¿O puedes tener vos solo un hijo? No, no puedes. Entonces, ¿qué necesitas? Una esposa, ¿sí o no? Una mujer, ¿no ve? Sí, en este caso, Dios el Padre, ¿qué tiene? Un hijo. ¿Y qué necesita para tener un hijo? Y ya te han envuelto, ya te han atrapado con eso. ¿Y la lógica cuál es? Hay una Dios Madre. ¿Y quién es la Dios Madre? El Espíritu Santo. Y te van a llevar al Antiguo Testamento cuando dice, de mis pechos los di a beber, los acurrullé como una gallina, y ve, lado maternal. ¿Quién puede ser eso? El Espíritu Santo es una mujer. Pero cuando no entiendes este tipo de cosas, caes fácilmente en esas tipo de falsas doctrinas. ¿Te das de cuenta? Es muy importante entender eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica, mira, la Iglesia Católica, ¿qué dice? María es la madre de Jesús. Como es la madre de Jesús, tiene autoridad, tiene divinidad, ¿no? Tiene autoridad, tiene esa esencia divina, porque es la madre de Jesús. ¿Y los católicos qué creen? También que Jesús es Dios, ¿sí o no? Pero ahora, ¿tú qué entiendes? Ahora, con lo que te estoy explicando. Como los tres son unidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué estaríamos diciendo según la lógica católica? Muy bien, no negamos. María es la madre carnal, es la madre en carne de Jesús. Pero si vamos al plano espiritual, a la divinidad de las tres personas, ¿qué estaríamos diciendo? Que María también tendría que ser la madre del Padre y también tenía que ser la madre del Espíritu Santo, porque hay unidad. ¿Por qué crees que Jesús nunca le dijo madre a María? ¿Qué le dijo? Mujer. Mujer, nada más. María solamente
prestó el vientre donde Jesús se formó, hablando de su humanidad, pero no es la madre de Dios. No hay tal cosa. Ni el Espíritu Santo es una mujer que con el Padre procrearon y dieron a luz al eterno Hijo. Error. Ni tampoco María es la madre de Dios. Error. Nada que ver. Porque los tres son unidad. De ahí que la Iglesia Católica tiene un gran error también. Cuando no entiendo qué es la Trinidad, puedo caer en muchos errores. En muchos errores. Y hay que tener mucho cuidado. Porque hay iglesias que sí creen en la Trinidad, pero lo creen de distinta manera. Como cual les dije a un principio, ¿no? El Padre primero, luego el Espíritu Santo, luego el Hijo. Ahora, de esa manera actúan, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado con esta doctrina que es fundamental. Muy, muy fundamental. ¿Ya? Jesús no es un hombre, no es un profeta, no es solamente el Hijo de Dios, no solamente es una persona creada, no, Él es Dios. Y el Espíritu Santo tampoco es una fuerza, tampoco es una esencia, tampoco es algo que es sobrenatural, que como que te llega, porque estamos entendiendo eso, pues hermanos. Mira, ¿cómo nos va a abrir este concepto de la Trinidad a ustedes? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, ¿cómo están viendo el Espíritu Santo? ¿Como algo sobrenatural, sí o no? Las iglesias pentecostales y muchas otras iglesias, cuando no entienden la Trinidad, aunque ellos sí creen en la Trinidad, ven al Espíritu Santo como que, ¿y ellos qué lógica tienen? El Padre es Dios, el Hijo también es Dios, sí, pero el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de Dios, que nos da fuerza, como que nos tiene que mostrar algo sobrenatural. Y no ven al Espíritu Santo como que, como persona, como Dios, Él es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que te viene y te llena y te hace quemar, te hace arder y te hace hablar en lenguas, 5,000 lenguas, te muestra visiones. No, el Espíritu Santo es Dios y va a cumplir su voluntad según también está cumpliendo la voluntad del Padre y el Hijo. Así también actúan los tres. Pero cuando no entiendo eso, ¿qué hago? En las iglesias estamos promoviendo, ¿no? Venga, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Llenura, venga, y te soplan, ¿no? ¿Y qué pensamos del Espíritu Santo? Que es como una fuerza que nos envuelve, que nos amarra, que nos hace quemar y nos hace hablar las 70 semanas ahí proféticamente, ¿no? Día 1 hasta los 1200 tardes y mañanas, ¿no? De memoria. ¿Y qué decimos? El Espíritu Santo le ha envolvido, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo. Es más, ¿cómo entiendes tú al Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? No, Él es Dios. Tiene los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Es un Dios de orden. No hace desorden. Entiende eso. Cuando entiendes la Trinidad bíblicamente, correctamente, entiendes su manifestación, el obrar y el carácter de las tres personas que por esencia tienen una. Eternos, omniscientes, Dios de orden, misericordia, etc. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, ni tampoco Jesús es el mejor maestro o es un hombre muy espiritual, no. Él es Dios, Cristo, y el Espíritu Santo, ¿qué es? También es Dios. Hay que entender muy bien eso, ¿ya? Ahora, vamos a ver la última parte, la individualidad de las tres personas. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia, son Dios, como lo dijimos, debemos resaltar que no son una copia una de otra, sino que son distintos en su posición y en su obrar. En su posición. A lo largo de la Biblia vemos al Hijo obedeciendo al Padre. En su ministerio escuchamos decir a Jesús, vine a hablarle las palabras de mi Padre, vine a comentarlo, a dejarles la ley que el Padre me dijo que les hablase, el Padre me envió, esta es la voluntad de mi Padre, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay que entender una cosa en la Trinidad. Podemos caer en el error de que son como copias, ¿no? Como son Dios, entonces son igualitos. No, no. Recuerda esto. Tienen una esencia. La esencia que es los atributos poderosos, eternos, omniscientes, etc. Todos esos atributos lo tiene los tres. ¿Ya? Son creadores los tres, son eternos, etc. Ahora, no es que son copias. ¿Qué son? Son tres personas individuales. ¿Ya? ¿En qué sentido son individuales? En su posición. ¿Cómo es esto? Escucha lo que voy a decir.
Cuando Jesús vino a este mundo en su primera venida, ¿qué es lo que dijo? Cuando se refirió al Padre, ¿qué dijo? Esta es la voluntad del Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, sino el Padre me envió. ¿Qué está mostrando ahí? Que tiene una posición elevada. ¿Quién? El Padre. Y Jesús se somete a la voluntad del Padre. Pero hermano, ¿acaso Jesús no es Dios? ¿Por qué se está sometiendo? Es que tú tienes que entender una cosa. En la Trinidad, la posición, hablando de posiciones, el Padre está por encima y el Hijo cumple la voluntad del Padre. Ahora, no quiero decir que el Hijo como que, si el Padre se equivoca, el Hijo igual tiene que cumplir. No. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Padre designa y es su voluntad es conforme en unidad a las tres personas. Nadie puede decir, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el Hijo no puede decir, no, no estoy de acuerdo con mi Padre y no voy a cumplir esta parte. No hay eso. ¿Sabes por qué? Porque hay una unidad, tanto en el pensar, tanto en el planear y tanto en el cumplimiento de todo. Jesús en su primera venida dijo, mi Padre me dio mi Padre, que se haga su voluntad, Él me envió. ¿Qué está mostrando ahí? ¿Qué está mostrando? Muchas veces mostró su divinidad, pero ¿qué está mostrando ahí? El Padre es el que tiene el plan, ¿no? En primera Pedro también dice que el Padre, que Jesús murió no cuando Él vino, sino antes de la fundación del mundo, predestinado antes de la fundación del mundo para hacer sacrificio por nosotros. En la eternidad ya se planeó eso. El Padre lo pensó, lo planeó, el Hijo, que es la palabra, el verbo, lo hace y el Espíritu Santo cumple el ministerio restante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Hijo y el Espíritu Santo respaldan, aprueban la voluntad del Padre. Por ejemplo, en la primera venida de Jesús, ¿fue voluntad de que el Padre, fue voluntad del Padre enviar a Jesús? Sí, porque Gálatas capítulo 4 dice, cuando se cumplió el establecimiento del tiempo, Dios el Padre enviando a su Hijo, dice, a Él lo envió en el tiempo establecido por el Padre, ¿no? El Hijo viene y ¿qué dice? Empieza a dar las ordenanzas del Padre y a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el Hijo muriera en la cruz por amor a la humanidad. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio a su Hijo. Pero hermano, ¿acaso Jesús no podía decir, pero Padre, ¿por qué me mandas a sufrir? No, ¿sabes por qué? Porque hay unidad, no hay una diferencia en pensamiento, son una sola esencia. Eso, yo sé que eso no vas a entender, porque si yo puedo estar con tres personas ahora acá, no sé quién estamos aquí, hermano Sergio y mi hermana Patti también, somos distintos, pero tenemos distinta manera de pensar, ¿no es cierto? Si yo le digo, hermano Sergio, haz esto, él puede decir, no, no estoy de acuerdo en esto. ¿Puede haber eso en nosotros? Sí, porque no tenemos una conexión. Dios sí la tiene una sola esencia. Por eso que los pensamientos, los planes, los designios, la voluntad es en armonía. En la creación, por ejemplo, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el principio Dios pensó, planeó ¿qué cosa? Crear el mundo. ¿Y qué hizo el verbo, la palabra? Sea la luz. ¿Quién es ese? Jesús. Y el Espíritu Santo se movía a los tres personas actuando en armonía. El Hijo respaldando la voluntad del Padre y el Espíritu Santo respaldando la voluntad del Padre. ¿Te das de cuenta? Eso es la unidad y a la misma vez la individualidad de cada persona. Cada persona, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, tienen distintas posiciones y obrar, ¿ya? Y el Espíritu Santo también, en San Juan 15, el Jesús hablando diría, es necesario que yo me vaya porque vendrá otro consolador, el cual el Padre enviará, dice, ¿no? El cual el Padre enviará a vosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo ya está en nosotros, morando acá con nosotros. Dios mismo está con nosotros, ¿no? Dios mismo. Ahora dice ahí que entendamos esa diferencia en el obrar, por ejemplo, ¿no? En la creación lo dije, el Padre planea la creación, el Hijo ejecuta con el poder de su palabra, según también lo que dice Hebreos capítulo 2, y el Espíritu Santo hace la obra, ¿no? Hace la obra. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo de los milagros. Dice el Padre en Gálatas, perdón, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que todo estaba ceñido para que se cumpliese que el tiempo en el cual el Mesías tendría que haber venido, ¿ya? El Mesías viene y una señal grande, una de las señales que él tenía que hacer es hacer milagros, hacer sanidades. Ahora entiende una cosa, ahí ¿quién también estaba obrando? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo estaba obrando a través de Cristo. El Padre preparó el tiempo, o dijo, este es el tiempo determinado, hijo, ve. El Hijo, Jesucristo estaba haciendo la obra del Padre, la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Estaba avalando, estaba respaldando. Cuando Jesús decía, sé sano, o por tu fe has sido sanada, ¿quién estaba obrando ahí? También el Espíritu Santo. De ahí que cuando los fariseos dijeron a Jesús, no, estas cosas no son de Dios, tú haces esto por Belcebú. ¿Y qué dijo Jesús? Todo pecado será perdonado, toda blasfemia contra el Hijo será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Te lo voy a parafrasear. ¿Qué está diciendo ahí? Alguien diría, entonces no hay que blasfemar contra el Espíritu Santo, no hay que callarse, no hay que decir ni ninguna mala palabra contra el Espíritu Santo, porque dice Jesús, no será perdonado. Y la gente no empieza a hablar mal del Espíritu Santo, empieza con, no se refiere a eso. Jesús, ¿sabes a qué se está refiriendo? Está diciendo que lo que ustedes están viendo, estos milagros, estas sanaciones, ¿ustedes piensan que viene de parte de Belcebú? No, esto viene de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? No es hablar malas palabras. ¿Qué es? Es rechazar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba avalando el ministerio de Jesús. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús hacía milagros, el Espíritu Santo estaba obrando tal como lo haría después con los apóstoles. ¿Quién estaba obrando a través de Pedro cuando sanó al cojo? ¿Quién era él? ¿Quién estaba obrando a través de esas sanidades que Pablo hizo a lo largo de sus viajes misioneros? Era el Espíritu Santo. Y Hebreos capítulo 2 dice que Dios, testificando juntamente con ellos, hizo obras de milagro a través del Espíritu Santo. ¿Te das de cuenta? Siempre ha habido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una armonía, hablando de plan divino, pero en distintas posiciones obrar. En el Antiguo Testamento, como alguien diría, no solamente ha habido el Padre. En el Antiguo Testamento también estaba el Padre, también estaba el Hijo y también estaba el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento también. ¿Ya? No es como alguien dijo en el Antiguo Testamento, el Padre nomás. ¿Y el Hijo qué estaba haciendo? No estaba descansando, esperando su tiempo, su hora. No, siempre ha trabajado desde la antigüedad hasta el tiempo futuro el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabes por qué te digo esto? De esto de la voluntad. Porque te va a ayudar a entender muchas cosas. Por ejemplo, el capítulo o el versículo de Mateo 24. Cuando Jesús dice... dice ahí en Mateo 24, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de la tierra, ni aun el Hijo del Hombre, solamente mi Padre. Y uno dice, a ver, hermano, pido la palabra, como alguien me dijo, ¿no? Pero si decimos que Jesús es Dios, y uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, lo sabe todo, ¿por qué Jesús aquí está diciendo que no sabe la hora ni el día? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Acaso Él no es Dios? Entonces, otros han dado esta respuesta, ¿no? Para como que defender la posición de Jesús y la divinidad. No, es que Jesús estaba hablando en carne. Humanamente Él no sabía. Y además no quería decir para que todos se enteren, ¿no? Y damos esa respuesta. Y no es esa la respuesta. ¿Jesús sabe el día y la hora? Hay que entender una cosa, pues. Cuando hablamos de día y hora se maneja dos tiempos. Lo enseñé también en Tesalonicenses, ¿se acuerdan? El tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Y eso nos enseña algo. ¿Sabes por qué? Cuando Jesús dice, del día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo del Hombre, no se está refiriendo a fecha. No es que, escuche lo que voy a decir. No es que el Padre tiene 8 de agosto del 2050, segunda venida, ahí agendado en su calendario. No, uno entiende eso en nuestra cultura, en nuestro entendimiento. ¿Qué tenemos? Fecha y hora. Entonces, una fecha debe ver. Y el Padre ahí anotadito, ¿no? Como nosotros en nuestro calendario, marcadito. Este día mando a mi Hijo. Así entendemos nosotros, pero hay que entender cómo Dios es. Por eso es importante entender el carácter de Dios y cómo la Trinidad funciona. Dios no se maneja por fechas, no se maneja por calendario, no se maneja por días, porque para Dios no hay tiempo. Él vive en la eternidad. En la primera venida, Él no tenía tal fecha voy a mandar, no. ¿Cómo Él envió a su Hijo? Y nos dice Gálatas eso, en el tiempo adecuado, el tiempo preciso. A ver, vamos a Gálatas, ya voy a ir cerrando esto porque quiero que me entiendan, para entrar después, los que ya saben, refrescamos y los que no, aprendan. Ya Gálatas capítulo 4.
¿ya? Gálatas ahí. Porque el hermano diga, no, el hermano no está ahí reforzando, vamos a reforzar, ¿ya? Gálatas, capítulo 4, hablando de la primera venida, mira lo que dice Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 4, verso 1, dice así la palabra, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta, subraya eso, hasta el tiempo señalado por el Padre. Voy a explicar un poquito el contexto para que puedas entender lo que viene, ¿ya? Para que puedas entender lo que viene. En el contexto, Pablo está hablando de la ley, ¿no es cierto? Y dice, miren, a los Gálatas les exhorta acerca de la ley y dicen, ¿saben qué? La ley era nuestro ayo, era un sirviente de parte de Dios que nos llevaba hacia quién, hacia Cristo. La ley, ¿qué función cumplía? Era nuestra nodriza, era nuestro ayo, Él nos llevaba de la mano a quién, a Cristo, ¿no? Te voy a poner este paráfrasis para que entiendas, ¿ya? La ley, ¿sabes qué hacía? Te mostraba lo pecador que eres, ¿no? La ley no te podía salvar, no te podía salvar. ¿Qué te hacía? Te tomaba de la mano y te decía, mira, eres pecador, ven, te voy a llevar a Cristo. Eso es un ayo, eso es una nodriza, dice ahí el texto, pero el tiempo no se estaba cumpliendo de que Cristo vendría porque todavía se estaba en niñez y se tenía la ley, es decir, la servidumbre o los que nos sirven, en este caso a un niño, ¿no? Y dice, los siervos no tienen herencia de nada, solamente el niño, hasta que el niño crezca. Había un tiempo, dice, sino que estaba bajo tutores y curadores, en este caso, está alegorizando esto con la ley, hasta el tiempo señalado por el padre. El padre le dice, hijo, tienes una herencia más grande, pero todavía eres niño. Te voy a dar esta herencia cuando seas un hombre, cuando seas mayor de edad. Por el momento, te coloco estos dos sirvientes que te van a guiar, te van a enseñar. Eso era la ley. Nos estaba enseñando hasta que haya un tiempo. ¿Cuál tiempo? Señalado por el Padre. ¿Ya? 3. Así también, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, subraya esto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la... Entonces, ¿en qué tiempo se maneja Dios? Oportuno, tiempo pleno, tiempo adecuado. ¿Estás entendiendo? Y Jesús cuando dice en Mateo 24 o en Lucas 13, pero del día y la hora, nadie sabe. ¿Qué está diciendo? Escuchen una cosa lo que está diciendo ahí Jesús. Está mostrando que Él está avalando la posición del Padre, la posición del Padre. Y Él dice, solamente Él lo sabe. Pero Jesús, ¿acaso no eres Dios? No, es que tú no estás entendiendo, no es tiempo, no es hora, no es fecha. ¿Qué es? Su voluntad. Voy a poner este ejemplo. Cuando fue el tiempo del cumplimiento de la primera venida, ¿sabes qué dijo el Padre? Hijo, ve, es ahora. Este es el tiempo. Es el tiempo oportuno, es el tiempo pleno, ve. Y en la segunda venida, no es que Jesús le dirá, Padre, ya falta un año nomás, hemos marcado el calendario, ya tengo que ir. No, el Padre también le dirá, ahora es. Ve, se toca la trompeta y Jesús baja por la iglesia. Es el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué estamos viendo ahí? Que hay una posición. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obedecen, cumplen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque hay una unidad de pensamiento. ¿Ya? Espero que me esté teniendo esa parte. Cuando no entendemos eso, a veces diferenciamos. ¿Ya? Vamos a finalizar con el gráfico en sus materiales. Debe estar ahí para llenar. Dice ahí, tenemos ahí un gráfico de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora quiero que hagan lo siguiente. En el sentido horizontal, en este lado, de Padre a Hijo, ahí van a colocar, perdón, antes, en el medio tenemos un puntito que está vacío, ahí coloquen Dios, ¿ya? Los que están con material ahí, ¿ya? Dios coloquen ahí. Los que están sin material no se preocupen, al finalizar me pueden decir, vamos a repartir también el material, ¿ya? Al medio coloquen Dios, ¿ya? Ahora, hay dos flechitas que bajan
que vienen del Padre hacia la figura del medio, ahí coloquen es, en ese espacio, ¿no? Ahí del círculo que dice Padre, al círculo que hemos colocado Dios, coloquen Padre es Dios. Del Hijo también es Dios, ¿no? Y del Espíritu Santo es Dios. ¿Se dan cuenta cómo conectan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al título de Dios? Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora van a haber otros espacios más grandes, más amplios. Ahí, ¿qué vamos a colocar? Ahora, eso está conectando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Padre en sus materiales. ¿Se dan cuenta? Ahora hagan lo siguiente. En la figura que va del Padre al Hijo coloquen no es. Del Hijo al Espíritu Santo también no es. Y del Espíritu Santo al Padre o viceversa, ¿qué van a colocar? No es, ¿ya? No es. ¿Qué estamos diciendo en la figura? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y aquí viene la individualidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Ya? Esa es una manera de entender, aunque es un poco vaga, un poco básica, pero de esta manera espero que puedan entender lo que es la Trinidad de Dios, la cual respaldamos. ¿No? A ver, hágame una señal ahí. ¿Han podido llenar el material? ¿Se ha podido hacer? Eso es. No les he confundido, pero está facilito. Yo sé que algunos ya han visto esta imagen y se han podido dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Vamos a finalizar hasta ahí. La siguiente semana estamos entrando a los atributos de Dios y también a las dos menciones que se hacen acerca de esto, atributos comunicables y atributos incomunicables. Les animo a que podamos estar porque vamos a resaltar no todos los atributos, sino atributos que se ha seleccionado para esta lección. En especial, algunos atributos que muchos no conocemos como la infalibilidad, la eternidad y la inmutabilidad de Dios. ¿Sabías esos términos? Si lo sabías, vamos a refrescar más y si no lo sabías, vamos a aprender mucho. Así que te animo a que puedas estar con nosotros. Si te has dado de cuenta, hemos querido ampliar esto de una manera básica, pero fundamental, no solamente diciéndote, hermano, creemos en Dios Trino, amén, listos, pasamos a la siguiente. No, he querido explicarte también qué significa Trinidad, cuál es la posición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo tenemos que entender la Trinidad en la Biblia, ¿ya? Si Dios así nos los permite, vamos a tener después de esto doctrina, hermanos, que ahí vamos a especificar lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo que necesitamos para saber más de esta doctrina que es la Trinidad. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero que haya sido de edificación recordar este tipo de estudios. Lo que a mí me ha impactado, hermanos, es lo que hemos visto al principio también. En realidad todo me ha impresionado, ¿no? Todo lo que es Dios. Pero entiendo algo y lo que Dios quiere que entendamos es que no hay otro Dios, ¿no? Y es claro el texto que a Él solamente se le debe dar la alabanza y la gloria, y el texto clave de Crónicas como que nos enfrasca en eso, ¿no? Él es el único, el Señor, la gloria y la honra, sí, siempre y solamente a Él, el único Señor al que hay que exaltar y el que tiene el dominio y la soberanía de todo. Les animo a que podamos estar la siguiente semana. De mi parte ha sido un placer poder estar con ustedes y sé que mis hermanos acá del Zoom también están felices de que estemos estudiando este tipo de discipulado. Vamos a ir aprendiendo un poquito más adelante, un poco más, porque hay cosas que no estamos entendiendo bien, ¿no? En el mundo cristiano, como la salvación, como la seguridad de salvación, qué es salvación, cómo se hace salvo, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aprender, incluso de los atributos de Dios. Entonces, les esperamos la siguiente semana, que estos videos y estudios hayan sido de mucha edificación y que Dios pueda seguir trascendiendo corazones y distancias con su palabra y la gloria y la alabanza solamente sea para Él. Un abrazo y que Dios me los bendiga, hermanos.